Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia plenaria en el marco de la 30ª edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas que se realiza aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a el doctor David José Fernández Cabrera, quien es integrante del Departamento de Física del CINVESTAB. El día de hoy él nos acompaña con una charla y bueno, antes de que darle la palabra, quisiera leer una breve semblanza de su trabajo. Bueno, el doctor David José Fernández Cabrera es investigador del Departamento de Física en el CINVESTAB desde 1989 y recientemente ha sido nombrado investigador nacional emérito del SNI como reconocimiento a su valiosa labor como investigador y formador de recursos humanos en el área de la física. Realiza investigación en física matemática aplicada en mecánica cuántica, habiendo hecho contribuciones relevantes en temas como el control cuántico, estados coherentes y mecánica cuántica supersimétrica. Su investigación más reciente se centra en el estudio del grafeno en campos magnéticos externos, usando mecánica cuántica supersimétrica y el análisis de sus estados coherentes. Ha sido uno de los impulsores del análisis de problemas de eigenvalores que se pueden resolver de manera exacta en mecánica cuántica, que tienen aplicaciones en diversas disciplinas como la física nuclear, óptica cuántica, física del estado sólido y relatividad general, entre otras. Ha dirigido más de 30 tesis de posgrado, 2 de las cuales fueron galardonadas con el premio Arturo Rosenbluth, que otorga el CINVESTAB a las mejores tesis doctorales elaboradas cada año. Por todo esto, la ESFEM, a través de la 32ª edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, tiene el honor de contar con la presencia del doctor David Fernández, quien presenta la charla Desarrollo del método de factorización en mecánica cuántica. Doctor, agradecemos su presencia este día y bueno, todo suyo. Muchas gracias. Hola. Sí, oye, ¿verdad? Bueno, gracias a la invitación, fue Eric quien se encargó de convencerme de aparecer por acá. Les decía a algunos colegas que hace algunos años aparecía de vez en cuando aquí, pero sobre todo como padre de familia, porque bueno, mi hijo es aquí profesor de matemáticas aquí mismo. Y bueno, estuve pensando de qué hablarles. Esta charla la he dado en varios lados, con un nombre ligeramente distinto. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle así, desarrollo del método de factorización en mecánica cuántica. Y a lo mejor no es tan casual. Si ustedes ven ahí, esta es digamos, la portada interior de mi tesis de maestría, que precisamente nada más tiene unos artículos extra, el desarrollo del método de factorización en la mecánica cuántica. Esa tesis la desarrollé bajo la dirección de Bogdan Mielnik, quien firma acá, y los otros dos sinodales de la tesis fueron el doctor Augusto García, también profesor muy ligado aquí a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y Miguel Ángel Pérez Ancón, también otro profesor que bueno, afortunadamente todavía vive. Entonces, básicamente lo que les voy a presentar es una versión actualizada de esa tesis de maestría, si quieren verlo de esa manera, ¿no? En fin, vamos hacia adelante. Entonces, primero les voy a dar una rápida introducción histórica, como la vemos los físicos del método de factorización. Luego les voy a indicar cómo funciona este método para el oscilador armónico. Bueno, veo a algunos estudiantes y quizá sea de interés sobre todo para ellos. Luego la forma en la cual, esencialmente Bogdan Mielnik en el año 1984 se le ocurrió la generalización de este método que parecía estar prácticamente cerrado para la época en la que Bogdan hizo esta propuesta en 1984. Luego ilustraré un poquito cómo funciona el método para el oscilador armónico, la conexión que tiene con algunas ecuaciones diferenciales no lineales y por lo tanto la forma en la que se pueden proponer cómo generar soluciones no cualquiera, una ecuación diferencial no lineal muy particular, generar las ecuaciones diferenciales no lineales, obtener soluciones analíticas explícitas es muy difícil, entonces espero que aquí les quede un sabor interesante de que es posible
mediante este método, al menos para una ecuación diferencial muy específica, se pueden encontrar explícitamente de manera sencilla soluciones analíticas. Y luego pasaré a la parte del grafeno, en donde espero, pues grafeno esencialmente sujeto o cuando hay campos magnéticos aplicados al grafeno, y espero convencerlos de que ese sería el paradigma del método de factorización. Casi se calca todo lo que uno dice del método de factorización, se calca para el grafeno, y algunas conclusiones. Entonces vamos primero una idea general, muy genérica, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya tuvieron contacto con algo de mecánica cuántica, o a lo mejor en el curso de física moderna quizá, o en fin. Yo estoy un poco desconectado del currículum actual, pero en fin, quizá ya hay contacto de esta manera. Básicamente, tienen ustedes en mecánica cuántica el operador hamiltoniano. Este es un operador que en representación de coordenadas es un operador diferencial de segundo orden. Esencialmente es P cuadrada entre 2m, el término cinético, donde P, en lugar de ser la observable del momento, es directamente el operador posición, que se representa como h barra sobre i, la derivada con respecto a x. Y como nosotros en nuestros trabajos en física matemática siempre hacemos h barra y la masa igual a 1, entonces adquiere esta forma el término cinético y el término potencial en una dimensión. Y entonces, en general, lo que ustedes tratan de encontrar es encontrar soluciones a esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial, de segundo orden. En principio, se puede intentar resolver por métodos que uno aprende en ecuaciones diferenciales, y en general, pues bueno, para un E arbitrario ustedes pueden encontrar una solución formal a esta ecuación diferencial de segundo orden. Pero la clave es de que no cualquier solución, ustedes no están interesados en cualquier solución, sino están interesados en las soluciones que son lo que se conoce como de cuadrado integrable, que también podría traducirse de alguna forma en que estas soluciones se deben anular en los extremos del dominio del intervalo de interés de su problema mecánico cuántico, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Ustedes quieren resolver esta ecuación, h, es este operador diferencial. Y el método de factorización es algo muy parecido a lo que ocurre cuando uno factoriza números, ¿no? Trata uno de expresar h como el producto de dos operadores. Ahora uno esperaría, digamos, la versión más simple sería como producto de dos operadores diferenciales de primer orden. Si ustedes expresan h de esa forma, entonces el producto de dos operadores diferenciales de primer orden les da algo que es el operador diferencial de segundo orden, y lo único que tienen que ustedes encontrar es digamos, todos los desconocidos que ustedes andan buscando cuando tratan de hacer ese tipo de factorización. Y para muchos problemas, a partir de estas factorizaciones es posible encontrar de manera cerrada las soluciones que ustedes andan buscando, o sea, las soluciones a esta ecuación diferencial, y también los valores específicos para los cuales las soluciones que ustedes encuentran son de cuadrado integrable, o sea, básicamente que la integral en el dominio de definición de su potencial del módulo al cuadrado de las correspondientes soluciones es igual a 1. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en mecánica cuántica el módulo al cuadrado de estas funciones son directamente las probabilidades de encontrar a la partícula en una determinada región del espacio, ¿no? Entonces, esencialmente, eso es lo que ustedes tienen que resolver. Y digámoslo así, para los físicos, desde luego, siempre es posible encontrar antecedentes de lo que uno encuentra, ¿no? Pero para los físicos, o al menos para mí como uno de los físicos, el método se remonta parece que fue en la segunda edición del libro de Dirac de mecánica cuántica. En ese libro Dirac muestra cómo se factoriza el oscilador armónico. En lenguaje más moderno sería resolver el problema del oscilador armónico en términos de operadores de creación y aniquilación, esencialmente, nada más de que aquí trabajado explícitamente en la representación de coordenadas, ¿no? Entonces, ese fue como que sería el primer antecedente, la factorización del oscilador armónico. Y otro de los padres fundadores de la mecánica cuántica, que fue Schrödinger, ahí por los años 40, fue capaz de mostrar que para el problema del átomo de hidrógeno,
una vez que ustedes separan la parte de los armónicos esféricos o la parte angular, o sea, una vez que de alguna forma reducen ustedes el problema en 3 dimensiones a un problema unidimensional, en donde solamente analizan el problema de la parte radial del problema de eigenvalores que están tratando de analizar, entonces Schrödinger mostró que se puede también resolver ese problema usando una adaptación del método de factorización. Entonces estos son los personajes, digámoslo así, más famosos con los cuales empezó el método. Dentro de este repaso histórico tengo que mencionar a Leopold Infeld. Leopold Infeld es fue un físico polaco. Anduvo vagando por Canadá, por Estados Unidos, etcétera, y bueno, finalmente en algún momento también regresó a Polonia, y él junto con uno de sus estudiantes, me parece ser en su tesis doctoral, Hall, empezó Infeld, pero digámoslo así, el trabajo cúspide, el trabajo cumbre fue el trabajo de Infeld y Hall en 1951, en el cual es un artículo extenso de revisión en Reviews of Modern Physics, en el cual usan una técnica para clasificar todos los problemas unidimensionales, no todos, pero bueno, una gran familia de problemas unidimensionales que se pueden resolver mediante el método de factorización. De tal forma que ese artículo fue tan influyente, tan denso, etcétera, que bueno, pues todo el mundo decía, es este problema unidimensional que te presento con este potencial determinado, soluble de manera exacta, y bueno, uno decía, bueno, pues veamos, había un conjunto de tablas al final de ese artículo de revisión de Infeld y Hall, entonces uno iba a las tablas y decía, bueno, se parece a puedo fijar los parámetros de esta forma, sí o no, y parecía que entonces que el problema esencialmente estaba agotado, o sea, si ustedes simplemente ya lo único que tienen que hacer es ir a un conjunto de tablas ahí al final de ese artículo y ver si es que el problema que ustedes están tratando de resolver es soluble mediante factorización, si está ahí bien, y si no, pues ni modo, no se puede, pues parecía que ya todo, no daba más el método, ¿no? Y eso, esa percepción, digamos, fue derrumbada de alguna forma por Bogdan Mielnik en 1984, él, mediante un razonamiento bastante sencillo en términos de unicidad de las factorizaciones, precisamente que Dirac introdujo para el oscilador armónico, simplemente dio un argumento de unicidad preguntando si existían operadores diferenciales de primer orden más generales que los A y A más típicos de la solución algebraica de Dirac. Simplemente con ese razonamiento, buscando precisamente operadores más generales que factorizaran el hamiltoniano de oscilador armónico de una forma muy concreta, fue capaz de derivar o mostrar que de una manera muy ingeniosa es posible simplemente generar nuevos potenciales con espectro que tiene exactamente el mismo espectro que el oscilador armónico, pero forma diferente. O sea, ya no era el oscilador armónico, era el oscilador armónico más una modificación. Entonces, ya con eso prácticamente, y esos no estaban en la clasificación de Infeld y Hall. Entonces, fue él el que introdujo esta modificación del método. Bueno, me tomé la libertad de poner mi foto, si no lo reconocen soy yo. Yo en esas épocas estaba ya en el Cinvestav, y estaba yo, bueno, en el año 83 más o menos, habíamos tomado el curso de cuántica con Bogdan, y ya nos habían dicho, pues encuentren a su asesor de tesis para que les dirija la tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de mis amigos, que era más aventado que yo, empezó a preguntarle a un montón de profesores, y de pronto se acercó conmigo y me dijo, mira, fui a ver a Mielnik y me dio este preprint. Me pasó el preprint de Bogdan, que era precisamente la versión preprint de este artículo de 1984 de Bogdan. Yo había llevado el curso con Bogdan como mi compañero, entonces lo empecé a leer y me pareció que entendía. Dije, yo voy a hacer esto. Entonces, bueno, la buena, digamos, noticia para mí es de que este amigo de generación quería hacer partículas. Bueno, entonces se fue con otros profesores, y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ir a ver a Bogdan, y si es que me ofrece lo mismo, pues yo me quedo ahí. Y efectivamente, cuando fui a ver a Bogdan, me dijo, mira, yo tengo esta variante del método que la apliqué al oscilador armónico, y creo que se puede aplicar también al problema de Coulomb, átomo de hidrógeno. Y finalmente, bueno, pues ese fue lo que yo hice en mi tesis de maestría, y salió bien. Entonces, bueno, pues así es como yo publiqué mi primer artículo en este año. Este año es muy raro, 1984,
Si se fijan, aquí está Bogdan, 84, perdón, acá Bogdan, 84, bueno, yo, el átomo de hidrógeno, 84, Andrianov es un investigador ruso, bueno, ya falleció desafortunadamente, Andrianov y su grupo, digámoslo así. Ellos en este año se dieron cuenta de que hay una relación directa entre el método de factorización y lo que se conoce como transformación de Darboux. Esta transformación de Darboux nos costó a nosotros en algún momento encontrar dónde estaba el punto específico, donde estaba explícitamente ese algoritmo, pero bueno, sí es cierto, y son artículos de finales del siglo XIX, entonces, pues bueno, esos son, de hecho, toda la gente que trabaja en una versión más matemática o los más matemáticos le gustan esa terminología, o sea, el método de factorización no es otra cosa que la transformación de Darboux. Entonces, Andrianov y su grupo fueron los que se dieron cuenta de esa conexión entre el método de factorización y la transformación de Darboux. Otro de los personajes que a mí me parece importantes de esta historia es Michael Martin Nieto, y también en 1984. Ocurre simplemente que Nieto fue el referee del artículo de Bogdan, y entonces generalmente los referatos son anónimos. Le llega uno un artículo, lo analiza uno y emite uno una opinión, pero nunca firma uno para. Pero lo curioso es de que Nieto, que en ese entonces estaba en Los Álamos, firmó explícitamente el refereo. Y de hecho su justificación es de que a raíz de leer el artículo que quiero que se publique, se me ocurrieron nuevas ideas. Y precisamente lo que se le ocurrió fue precisamente escribir un artículo en el cual establecía cuál era la conexión entre el método de factorización y lo que se conoce como mecánica cuántica supersimétrica, esencialmente. Y otro de los personajes que en particular a mí personalmente me parecen muy relevantes es Kandari Sukumar. No sé si aún vive, en el Reino Unido. Él, esencialmente, Bogdan lo que hizo en su trabajo, lo hizo a nivel de ecuación de Riccati, agarró el oscilador, agarró una de las dos factorizaciones del oscilador armónico que ahorita les voy a mostrar, y generalizó los operadores de primer orden que ahí aparecían, pero lo hizo explícitamente cuando el potencial es oscilador armónico, y una cantidad que se llama energía de factorización exactamente igual a -1/2. Entonces Sukumar simplemente dijo, bueno, pues esto se puede aplicar a cualquier potencial y cualquier energía de factorización arbitraria. Y entonces esencialmente él formalizó de alguna manera lo que Bogdan hizo en particular para oscilador armónico con energía de factorización en -1/2 para cualquier potencial y cualquier energía de factorización. Y bueno, es un resumen a partir del 84, con los trabajos tanto de Bogdan como el mío, mi tesis de maestría, hicimos muchos trabajos. Aquí es una foto de un congreso que se organizó para festejarle a Bogdan sus 50 años de carrera académica. Hay personajes famosos, Veronique Husin, Richard Kerner, Lech Voronovich, bueno, Bogdan, Bernardo Wolf, Piotr Kilanowski, Anatol Ojevich, Lane Houston, Miroslav Nojin, bueno, yo por acá, y muchos de mis ex estudiantes, no nada más míos, desde luego también gente de ex estudiantes de Bogdan, y nietos académicos ya nuestros, ¿no? Entonces, pues por ahí podrán encontrar, por ejemplo, aquí está Eric, está también acá, y algunos de mis estudiantes por ahí, ¿no? Pero bueno, ya no les voy a mencionar muchos de ellos porque algunos o muchos de ellos seguramente no los conocen. Bueno, quiero hacerles un paréntesis histórico o cultural, no sé cómo decirlo. Bueno, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nosotros trabajamos de factorización? El primero que trabajó, digamos, se podría decir de nuestra escuela, fue Leopold Infeld. Leopold Infeld es un físico polaco que, bueno, después de vagar por Canadá, Estados Unidos, regresó al Instituto de Física Teórica de la Universidad de Varsovia. Bogdan vino a México a hacer su doctorado cuando Jerzy Plebanski, a Jerzy Plebanski se le invitó para que fortaleciera o fundara el Departamento de Física en el CIMSTAF. Entonces dijo, bueno, sí, y le ofreció
hicieron que trajera un ayudante, asistente de investigación, y fue Bogdan el que vino con él. De tal forma que Bogdan aquí hizo continuó sus estudios, ya estaba haciendo la tesis doctoral con Jerzy Plebanski, y de hecho fue el primer estudiante de doctorado graduado del Departamento de Física del CIMVESTAD. Poco después de que Bogdan obtuvo su doctorado aquí, regresó a la Universidad de Varsovia, al Instituto de Física Teórica de la Universidad de Varsovia, en donde volvió a coincidir con Leopold Infeld. Jerzy Plebanski estuvo también por aquí por una época y después volvió a regresar a Polonia y se integró también al Departamento de Física Teórica. Y es normal, ¿no? O sea, relaciones entre colegas, discusiones, etcétera. Entonces, para mí me parece muy natural que el método de factorización, que de alguna forma empezó para nosotros con Infeld, pues lo hemos continuado sus, digamos, herederos, ¿no? Sus sucesores. Bogdan, de hecho, el mismo Jerzy Plebanski, aunque no publicó nada explícitamente en el método de factorización, tiene unas notas de mecánica cuántica en las que está explícitamente también el método de factorización. Entonces, así es como ocurren las cosas. Pero bueno, ok, aquí unas referencias. Esto es solamente las referencias de lo que les hablé. Perdón, ya me brinqué esta parte, pero bueno, son referencias. Estas cuatro últimas, estas son artículos esencialmente de revisión o notas de curso que yo con algunos colaboradores escribí, y estos son precisamente estos artículos de los cuales les estuve hablando. El artículo de Reviews of Modern Physics del 51 de Infeld Hall, el artículo de Bogdan, mi artículo, y bueno, y estos son de revisión esencialmente si están interesados. Pero bueno, regresando al apunte histórico, Infeld era un tipo muy cultivado y de hecho escribía muy bien. Y de hecho escribió un libro que se llama El elegido de los dioses, ¿no? Es una novela científica, es básicamente sobre la vida de Garish Galois. Bueno, aquí habrá algunos que están interesados en cosas de matemáticas, bueno, pues es eso. Entonces, en algún momento alguien dijo, no, es de que Infeld escribió algún libro, entonces léetelo. Bueno, pues ya lo ubica uno. Esta es la edición más moderna, creo que es del siglo XXI, algo por el estilo. Y bueno, se lo recomiendo si están interesados en cosas así. Es interesante, a mí me gustó mucho. Es la vida de este Galois. Bueno, vamos un poquito ya a la parte técnica, ¿no? Ya es como que todo el rollo que les tiré es irlo ya aterrizando en cómo trabaja realmente uno, ¿no? Entonces aquí tienen su hamiltoniano y ya está, fijamos el B de X, tomamos el oscilador armónico. Entonces B de X es X cuadrado sobre 2. Resulta que estas son las dos factorizaciones que aparecen en cualquier libro en el cual se analice la solución del oscilador en métodos de términos algebraicos, ¿no? Estos se llaman operadores de aniquilación y estos de creación, y resulta que el hamiltoniano de oscilador armónico admite estas dos factorizaciones en principio distintas, ¿no? Pero con esto se puede resolver de manera algebraica cerrada el problema de eigenvalores del oscilador armónico. De estas dos factorizaciones, con cierto callo, digamos, o experiencia, es muy directo mostrar que se cumplen estas dos que se llaman relaciones de entrelazamiento. ¿Por qué son importantes este tipo de relaciones? Todos son operadores, ¿eh? Aquí todo es operador, nada, tienen que ser cuidadosos, no pueden garantizar que conmuten, así es que, aunque aquí está en un orden, y dicen, pues a mí me gustaría cambiarlos, pero pues no necesariamente conmutan, hay un precio que hay que pagar. Puedes mover a la izquierda, pero el precio que pagas es que hay que cambiar H por H-1, y lo mismo si ponen aquí el A más, ¿no? Pero esas son importantes, ¿por qué? Porque imagínense ustedes que tienen una función propia de H con un determinado eigenvalor. Pues bueno, si a esa función propia de H que tiene un valor determinado E, le aplican el operador A, resulta que esta relación les dice en automático que lo que ustedes obtienen de actuar A sobre la eigenfunción del oscilador es una nueva eigenfunción formalmente con eigenvalor disminuye en 1, se le aplican el A, y si a esa función que tiene eigenvalor E le aplican el A más, obtienen una eigenfunción con eigenvalor aumentado en 1. Esencialmente esa es la idea. Entonces, bueno, pues de alguna forma ese es el juego algebraico. Además, estas les conducen en automático a este tipo de cosas que se llaman relaciones de conmutación de los generadores del álgebra de Heisenberg-Weil. El conmutador de H con A es menos A.
el conmutador de H con A más es A más, y el conmutador entre A y A más es el operador identidad. Siempre que yo ponga 1 acá, es operador identidad, quiere decir es el operador que actuando sobre cualquier función me da la misma función. Entonces esa es la idea, ¿no? Pero bueno, entonces, cosas curiosas. Por ejemplo, si se acuerdan de estas dos factorizaciones para A, en términos de A más y A más A, estas, bueno, pues ya están acá, las tienen, pero entonces ustedes pueden preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasa con estas? Bueno, resulta que estos son operadores y ustedes pueden hacer lo que se conoce como el valor esperado, el sándwich en un estado cuántico arbitrario de estos operadores, y resulta que son cantidades que son siempre positivas. O sea, si ustedes hacen el valor esperado de cualquiera de esos dos operadores, A más o A más A, es una cantidad positiva. Bueno, hasta ahí todo va bien. Entonces, con eso ustedes pueden concluir de esas dos factorizaciones que los eigenvalores necesariamente de H, debido a esas dos factorizaciones, siempre deben ser mayores o iguales que un medio. Hasta ahí todo va bien. Luego, lo que ya les había dicho, si ustedes tienen una función propia, un eigenvector de H con este eigenvalor, y le aplican A, obtienen una función propia con eigenvalor disminuido en 1. Por otro lado, si le aplican el A más, obtienen una nueva función propia con eigenvalor aumentado en 1, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo tengo esta función que tiene eigenvalor E y le aplico A menos, obtengo una que tiene eigenvalor E menos 1, le vuelvo a aplicar A menos, va a tener eigenvalor E menos 2 y así sucesivamente. No importa el valor que yo tenga de E, es finito, va a llegar un momento en que pudiera yo obtener algo negativo y eso ya iría en contradicción con esta primera conclusión que teníamos allá arriba. Entonces eso no puede ocurrir. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Bueno, pues debe ocurrir que debe existir una función tal que cuando yo le aplico el A, ya no puedo obtener algo que sea distinto de 0. Entonces esa es la función que es aniquilada por este operador A. Y este A es un operador diferencial de primer orden. Entonces la acción de ese operador sobre la función igualada a 0 es una ecuación diferencial muy simple de resolver. La resuelven y obtienen el estado base, que es este. Una vez que normalizan, ¿no? Hagan de cuenta que la solución es proporcional a esto y este es el factor de normalización. Y de las factorizaciones que ustedes tenían, resulta que el eigenvalor asociado a esta función es precisamente un medio. Bueno, ya tienen entonces su estado base. Entonces, ¿cómo construir las otras funciones? Pues precisamente, algebraicamente lo saben. El A más, cuando ustedes le aplican A más a esta, van a obtener una función con eigenvalor aumentado en 1 y así sucesivamente. Y de esa manera generan todos sus soluciones que terminan siendo este factor que garantiza la cuadrointegralidad de sus soluciones por unos polinomios que se llaman los polinomios de Hermite. Y ya. ¿Sí? Entonces, así funciona el método y esta es, digamos, la representación pictórica de lo que les acabo de decir. Aquí tienen su oscilador. Aquí, digamos, sería la energía del estado base, que es un medio. Y aquí dibujamos la densidad o probabilidad del estado base del eigenestado asociado a un medio. Y lo mismo para 3 medios, su densidad de probabilidad, 5 medios y así sucesivamente. Así es como se ve, digamos, en dibujitos lo que les acabo de decir, ¿no? Bien. ¿Cómo generalizar? Puede uno hacerla a la Bogdan, digamos, a la forma como lo hicimos, como históricamente lo hizo Bogdan, ¿no? Pero digámoslo así, yo ya prefiero cuando quiero mostrarles esto porque me gustaría mostrarles mucho más de lo que se hizo después del 84. Entonces la mejor manera de hacerlo es, ¿qué es lo crucial? ¿Qué fue lo importante? Lo importante finalmente fue garantizar que existen ciertas relaciones de entrelazamiento, de tal modo que si yo conozco las eigenfunciones de uno de los hamiltonianos, igual le aplico un operador y obtengo eigenfunciones quizá de otro hamiltoniano. Entonces, hagan de cuenta que la versión generalizada de lo mismo, aunque ya aquí ya no se ve que sea tan directamente el método de factorización, es esta que se llama relación de entrelazamiento. Ustedes tienen dos hamiltonianos, digamos, que tienen la misma forma, pero los potenciales pueden ser distintos, ¿no? Este B tilde puede ser distinto del B. Entonces, piden que estos sean los dos hamiltonianos de Schrödinger que están intentando entrelazar, y aquí B más ponen un operador diferencial que en principio el más sencillo que ustedes pueden poner es un operador de primer orden, y entonces ese podría ser el principio de su juego. El siguiente paso de la generalización sería que ese operador, en lugar de ser de primer orden, sea un operador diferencial de segundo orden.
de tercer orden, y así, y de esa manera van generalizando, ¿no? Entonces, todo eso, y cómo, digamos, encontrar los potenciales y las funciones desconocidas que van metiendo como coeficientes en los operadores de entrelazamiento B+, finalmente son operadores diferenciales de un determinado orden. Por ejemplo, son superposiciones de, por ejemplo, la enésima potencia del operador de n de x, que es la derivada enésima con respecto a x enésimo, más una función por la derivada n-1, más otra función por dn-2 y así, ¿no? Entonces, todas esas funciones y los potenciales los meten simplemente en esta fórmula, exigen que se cumpla esta fórmula y obtienen un sistema acoplado complicado de ecuaciones que hay que resolver, ¿no? Entonces se resuelven y digamos, yo prefiero ya presentárselos algorítmicamente, se los voy a presentar algorítmicamente, ¿no? Entonces, si estos operadores son operadores diferenciales de orden n, entonces orden k, perdón, el producto de B más por B es este hamiltoniano factorizado, un polinomio de este hamiltoniano que se puede entonces expresar de esta forma, donde estas E1 y EK son lo que conocemos como energías de factorización. Si hacen el producto en el orden opuesto, en lugar de aquí aparecer el H tilde, lo que les aparece es el H, pero el polinomio es el mismo, por lo tanto las factorizaciones nada más cambian H tilde por H y estas son las mismas energías de factorización. Entonces, algorítmicamente lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Si quieren hacer una transformación de orden CAM, lo que tienen que agarrar es lo que nosotros conocemos como soluciones semillas. Soluciones semillas son las soluciones de la ecuación de Schrödinger de uno de sus hamiltonianos que vamos a suponer que es conocido. Vamos a suponer que no importa la forma que yo ponga aquí B, yo soy capaz de resolver este problema. Y lo que me gustaría es ver si a partir de este que yo conozco puedo encontrar uno nuevo que voy a determinar. Y ese es el juego que nosotros hacemos. Entonces, lo que requerimos, los ingredientes que requerimos para poder hacer nuestro juego es K soluciones semilla de la ecuación asociada al hamiltoniano inicial H. O sea, les pedimos que sean soluciones de la ecuación estacionaria de Schrödinger con energía de factorización E1, otra solución con energía E2, otra solución distinta con energía 3 y así. Tienen K soluciones semilla en general. Y además esas soluciones semillas deben ser aniquiladas por el operador de entrelazamiento a partir del cual ustedes están tratando de construir su nuevo potencial o su nuevo hamiltoniano. Entonces, presentado algorítmicamente, o sea, no les estoy haciendo ningún cálculo, les estoy diciendo una receta, es un recetario para meterlo a la computadora. Entonces, agarran sus K soluciones semilla y ¿cómo determinan el potencial? El potencial se determina de manera muy sencilla, el potencial nuevo, o el P tilde, es igual al inicial menos la segunda derivada del logaritmo del bronsquiano de las K soluciones semilla que ustedes toman. Eso es en automático. Luego, las funciones propias para el nuevo hamiltoniano, pues, se supone que ustedes el H lo conocen sus funciones propias, sus eigenvalores, entonces conocen estas cosas y estas son las soluciones semilla que son soluciones también de su problema inicial, ¿no? Entonces conocen estas K y conocen la que están tratando de transformar. Entonces, precisamente, la acción de este operador de trazamiento sobre esta se puede expresar en términos de bronsquianos, y es este cociente de bronsquianos, ¿no? El bronsquiano de las K soluciones semilla y la solución que están queriendo determinar para el nuevo hamiltoniano H tilde, dividido entre el bronsquiano de las K soluciones semilla. Y prácticamente con eso ustedes encuentran las eigenfunciones asociadas a los eigenvalores E sub n de su hamiltoniano inicial para el nuevo hamiltoniano H tilde. Pero puede ser que haya algunas soluciones adicionales que se las hayan escapado. Básicamente son soluciones de H tilde que están asociadas a estas energías de factorización. Entonces esas se determinan algebraicamente de esta manera, son el cociente de dos bronsquianos, pero aquí la diferencia es de que el bronsquiano del numerador aparece en todas las soluciones semilla excepto la iésima asociada a esta epsilon i. Entonces, si se dan cuenta, es 1 hasta ui menos 1, se brincan la ui, no aparece, y ui más 1 hasta uk, dividido entre el bronsquiano de la suma. Con eso, ustedes determinan esas funciones y tienen que checar si son o no de cuadro integrable. Si lo son, la epsilon correspondiente tiene que incorporar al espectro, y entonces, si eso es así, entonces lo que ustedes están haciendo es generando nuevos potenciales que tienen casi el mismo aspecto que el hamiltoniano inicial,
Los CNs prácticamente son compartidos en general por el H y el H tilde, pero pudiera ser que tengan nuevas eigenfunciones, si estas terminan siendo de cuadrado integrable. Bueno, ok. Bueno, a ver hasta dónde me da. Si no me brinco algún tema, porque ya veremos, ¿no? Porque la cosa es densa, pero yo creo que sí conviene que lo vayan tratando de asimilar. Voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo, entre comillas, sencillo. En general, bueno, pues a lo mejor no son tan sencillas, ¿no? Eso es el oscilador armónico. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para este algoritmo? Pues la solución de semilla. Son soluciones de la ecuación de Schrödinger estacionaria. La ecuación de Schrödinger estacionaria es esta. H actuando sobre U es epsilon U, donde esta epsilon en principio tratan de resolverla de manera genérica, que sea arbitraria, puede ser real o incluso compleja, pero la dejan genérica. Es una ecuación de segundo orden y en general para los problemas que admiten solución exacta, casi todos esos problemas se pueden mapear o a función hipergeométrica o a función hipergeométrica confluente. El oscilador se transforma bajo unas transformaciones en hipergeométrica confluente. Entonces, no es de extrañarle que entonces las soluciones sean estos factores que, por ejemplo, estos, pues digamos, garantizarían la cuadratabilidad de la solución, pero aquí es una combinación lineal de dos hipergeométricas con distintos parámetros, ¿no? Aquí aparece este parámetro y aquí un parámetro distinto, pero son dos soluciones linealmente independientes. Si se dan cuenta, esto es par ante el intercambio x yendo a menos x, y como esto depende de x cuadrada, esto es par, entonces esta sería una solución par de la ecuación de Schrödinger asociada a epsilon. Y esta otra tiene aquí x por esta hipergeométrica, esto es par, pero aquí esto es impar. Entonces esta es la solución impar, entonces es una combinación lineal de la solución par más la solución impar, y esa es su solución general. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean que se puede recuperar todo lo que les dije anteriormente, tratemos de recuperar esas dos factorizaciones originales del oscilador armónico normal. Toman epsilon 1 igual a 1 medio. Si se dan cuenta, epsilon 1 es igual a 1 medio, un medio es el estado base del oscilador armónico. Bueno, entonces conviene usar esta expresión. Si ustedes ponen aquí epsilon igual a 1 medio, dos epsilon se convierte en 1, 1 menos 1 es 0, y cuando esto es un número entero negativo o 0, se reduce a un polinomio. Entonces, en ese caso, esto se convierte en una constante. Entonces, para epsilon 1 igual a 1 medio, esto es una constante, y hago precisamente esta nu, que es como que la única cosa que dejo libre, es la nu de la combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes de mi problema. Hago nu igual a 0, y por lo tanto, mi 1 es precisamente proporcional a e menos x cuadrada sobre 2. Esto lo meto en mi expresión para el b más, el operador diferencial de primer orden. Entonces, en general, si tiene el más, aquí le ponemos el menos, o sea, como que va invertida. Si aquí es el más, aquí menos, y si fuera aquí un menos, aquí le pondría yo el más, pero no importa. Entonces, aquí es donde me aparece una cosa que se llama el superpotencial, pero que no es otra cosa más que la derivada del logaritmo de la solución semilla. Entonces, es esto, y si ustedes le aplican este operador a esta solución, es nula, la anulan. Lo que es más, este b más termina siendo el operador de aniquilación con un signo menos. Y el potencial que yo construyo termina siendo el potencial inicial del oscilador más desplazado solamente hacia arriba. Este es otro ejemplo sencillo. Ahora tomen S1 igual a menos 1 medio. Aquí ya no pueden hacer este razonamiento, pero estas dos expresiones son equivalentes. Se puede pasar de una en la otra mediante una transformación, creo que se llaman de Kummer. Entonces, por ejemplo, se fijan más bien, si epsilon 1 es igual a menos 1 medio, eso no pertenece al espectro del oscilador. Por lo tanto, la solución no tiene por qué ser de cuadrado integrable. Entonces, es más natural pensar que usemos esta expresión, y si ustedes aquí ponen epsilon igual a menos 1 medio, esto vuelve a ser 0. Entonces, esto se convierte en una constante, hace nu igual a 0, y esta U1 termina siendo e a la x cuadrada sobre 2 como uno esperaba. Ahora, como es asociada a una energía de factorización que no pertenece al espectro, no puede ser de cuadrado integrable, por eso crece exponencialmente en los dos extremos de su dominio, ¿no? Pero no importa, para la transformación es muy buena, no importa, la ponen en la fórmula, encuentran el b más y ponen explícitamente esta solución, y resulta que este b más no es otra cosa más que el a más, el operador de subida.
el operador de creación del oscilador armónico. Y el potencial modificado que ustedes obtienen simplemente es el oscilador desplazado ahora en lugar de +1, -1. Y puedes continuar el juego tantas veces como quieran, solamente para que tengan una idea, porque les hablé mucho de Viennig, ¿no? Y qué, no sé qué importa, ¿no? Bueno, si ustedes toman epsilon1 igual a -1/2 y hacen esta nu1 arbitraria, pero cuyo valor absoluto sea menor que 1, recuperan precisamente los potenciales de Viennig. Esta es la familia de potenciales que Bogdan derivó en 1984 en otra parametrización. Estamos usando este parámetro que es distinto que al que Bogdan usó en su artículo. Y hay un montón de otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, pueden usar esta energía de factorización que es no física y agarran la U correspondiente y obtienen modificaciones racionales de su potencial de oscilador armónico. Todos estos tienen un espectro muy similar al oscilador armónico. Por ejemplo, tiene el espectro de oscilador armónico y un nuevo nivel en esta posición, precisamente. Es algo así como que respeta el espectro del oscilador, pero le crea algo, en este caso, por debajo en -9/2. Y si usan transformaciones de orden superior, por ejemplo, de segundo orden, son las que aparecen, todas estas que aparecen aquí. Donde aparezcan 2 épsilons quiere decir que son transformaciones de segundo orden, o sea, usan un operador de entrelazamiento diferencial de segundo orden, por lo tanto requieren 2 soluciones semilla de su ecuación de Schrödinger inicial, y si se dan cuenta, pues eso es lo que hay acá, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea de cómo va la cosa. No me va a dar tiempo de hablarles de las soluciones de ecuaciones no lineales. Solamente les voy a decir que es posible, creo que mejor paso al grafeno. Es posible, mediante este algoritmo, encontrar soluciones explícitas, analíticas, de unas ecuaciones diferenciales que se llaman las ecuaciones de Pain-Levé-4. No son de la ecuación de Pain-Levé-4. Sobre ese tema, como 4 o 5 de mis estudiantes estuvieron trabajando durante su maestría y doctorado, sacamos un montón de artículos, pero últimamente ya hemos trabajado menos. Entonces es un tema que yo considero un poquito menos candente. Tengo la tentación de regresar porque siento que todavía se puede decir algo más, pero bueno, me voy a brincar esto porque yo creo que es más interesante que veamos algo del grafeno, ya que muchos de los que están aquí presentes han trabajado, bueno, Daniel, Juan Domingo, Eric, varios más, ¿no? Han estado trabajando en grafeno. Pero bueno, para las soluciones de ecuaciones no lineales, en particular Pain-Levé, específicamente más bien Pain-Levé, es esto, pero veamos mejor directamente lo del grafeno, porque eso es como que es más físico y espero que les guste más, ¿no? Algunos a lo mejor ya han oído hablar de este material. Bueno, es una monocapa de átomos de carbono que están ordenados de esta forma en una red hexagonal. Es el material más delgado conocido, muy prometedor, ¿no? Varias estructuras que se llaman alótropos, aparentemente, bueno, se pueden ver como resultado del grafeno. Por ejemplo, este es el grafeno visto así, pero por ejemplo, este es el grafito realmente. El grafito existía antes del grafeno, de hecho es al revés, ¿no? Del grafito, pensando teóricamente, se llegó a la idea de que debía poder aislarse una monocapa que se llamó grafeno, ¿no? Pero bueno, visto así, podía verse como un derivado, digamos, del grafeno. Estos son los nanotubos de carbono, este es el fullereno, todos esos, pues se supone que han sido interesantes por razones físicas, pero para nosotros, nuestro interés es muy específico, es el grafeno. La monocapa y la bicapa, esos son sistemas bidimensionales. Los electrones de baja energía se comportan como fermiones de Dirac sin masa. Ahorita van a ver la ecuación. Es básicamente por qué ecuación conectan cuando uno trabaja a bajas energías. Y si eso es así, entonces pues se puede imitar lo que ocurre a nivel relativista, pero con una velocidad que en lugar de ser la velocidad de la luz, es lo que se conoce como la velocidad de Fermi y que es 300 veces más pequeña que la luz. Y también se puede derivar estados ligados o valores de espectro discreto cuando aplica uno campos magnéticos ortogonales a la superficie del grafeno. Y espero que quede un poquito claro que el método de factorización, digamos, se adapta de manera fantástica al estudio de estos sistemas, ¿no? Entonces, esta es la ecuación realmente a la que uno llega. Ya no voy a poner detalles de cómo se llega a ella porque pues prácticamente no me daría tiempo de decir nada, ¿no? Es la ecuación a la que se llega cuando uno estudia los electrones del grafeno a bajas energías.
digamos, uno descompone la red hexagonal en términos de dos redes triangulares, analiza, digamos, un punto de la red y cuáles son las interacciones de sus primeros vecinos. De ahí deriva ciertos eigenvalores de una matriz 2×2 que después se grafican como función del número de onda, y ocurre que hay unos puntos maravillosos que se llaman puntos de Dirac, que son puntos cónicos alrededor de los cuales la velocidad es lineal con la K, ¿no? Esencialmente uno se restringe a esa aproximación, y el hamiltoniano efectivo que uno termina tratando de analizar es y la ecuación, digamos, de valores propios o de valores que queremos resolver es esta. Aquí ya se supone que hemos aplicado, suponemos que hay un campo magnético aplicado y que ya hicimos lo que se conoce como la sustitución mínima. Hagan de cuenta que este es el hamiltoniano del electrón de Dirac en el grafeno cuando ustedes aplican campos magnéticos, ¿no? Aquí está metida la parte de los campos magnéticos. Bf es la velocidad de Fermi, sigma las matrices de Pauli, P, se los dije hace un rato, es el operador momento, que en representación de coordenadas es h barra entre i, el operador gradiente, y si es en dos dimensiones, pues el operador gradiente en dos dimensiones es esta cantidad. A es el potencial vectorial a partir del cual ustedes derivan el campo magnético mediante esta fórmula. Y vamos a suponer, para intentar encontrar soluciones a este problema de valores propios, vamos a suponer que tenemos campos magnéticos que solo varían en una dirección, en la dirección X. Y vamos a usar lo que se conoce como la norma de Landau, una norma específica que nos lleva correctamente al campo magnético ortogonal aplicado al grafeno. Entonces, este potencial vectorial tiene esta forma, de tal forma que el campo magnético apunta en la dirección Z, el potencial vectorial en la dirección Y, y esta y B ya están relacionados entre sí mediante una derivada, ¿no? Bueno, entonces, este es el problema que quieren resolver, ¿no? El que está acá. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Aquí psi de XY es un espinor de dos componentes. La parte superior, digamos, es la amplitud en uno de los dos sitios de la red triangular que ustedes están suponiendo, y la componente inferior es el de la otra red, la que es complementaria, el vecino más cercano al que están analizando de la primera red. Entonces, esencialmente eso es lo que aparece acá. Entonces, este es un espinor de dos componentes, y ya que con las suposiciones que hicimos, el hamiltoniano no tiene ningún lugar, no depende explícitamente de la coordenada X, entonces pueden suponer que los vectores que andan buscando son de esta forma, o sea, si no depende de Y, entonces en la dirección Y se debe comportar como una partícula libre, y en la dirección X, pues ese es el espinor que andan buscando. Y ustedes meten esta solución acá, en esta ecuación, y pueden desacoplar su sistema. Ocurre que el sistema de ecuaciones acoplado que encuentran es precisamente. Fíjense, aquí a lo mejor es medio confuso, pero si yo tomo el signo más, aquí actuando sobre psi menos es igual a esto por psi más. Si yo aquí tomo el signo menos y aquí actuando sobre la función con más, obtengo el psi menos. Básicamente la acción del operador con el signo superior sobre psi menos me da algo proporcional a psi más, y viceversa. Cuando tomo el signo menos sobre psi más, me regresa psi menos. Entonces, eso quiere decir que es relativamente directo desacoplar estas ecuaciones. Entonces, se desacoplan y obtienen ustedes dos hamiltonianos de Schrödinger de esta manera. Esta epsilon es básicamente el cuadrado de esta cantidad, y los h más menos tienen esta forma, donde b más menos se expresan de esta manera. Y para los que han trabajado, digamos, el lenguaje de mecánica cuántica supersimétrica, esta es la típica expresión para los dos potenciales que están emparejados mediante el operador de entrelazamiento correspondiente. Entonces, cuando uno ve estas expresiones, dices, esto es mecánica cuántica supersimétrica, método de factorización, por lo tanto, pues trasplantamos todo el conocimiento que tenemos de este método al grafeno, ¿no? Entonces, estos serían los operadores de entrelazamiento de los cuales les estuve hablando, son de primer orden, diferenciales de primer orden. Este superpotencial es lineal en el A, es lineal en A, y básicamente estas son las dos relaciones que les mostré anteriormente. De tal
tal manera que estos son los socios supersimétricos, H más y H menos se conocen como socios supersimétricos. Estos B más menos son precisamente las expresiones estándar para esos dos potenciales, y se cumplen estas relaciones de entrelazamiento. Y de nuevo, siempre que yo tengo una relación de entrelazamiento, quiere decir que yo puedo tomar, digamos, suponer que uno de mis hamiltonianos está resuelto, ya conozco sus soluciones. Entonces, si es válida este tipo de relaciones de entrelazamiento, a las soluciones, por ejemplo, del H menos, les aplico el L menos y obtengo soluciones del H más, y viceversa, ¿no? De esa manera brinco entre los dos hamiltonianos, y el modo de encontrar las funciones propias es esta. Las funciones asociadas al hamiltoniano que tiene el signo más se obtienen de las que tiene el signo menos mediante estas expresiones. Las asociadas al menos también se pueden obtener de las que están asociadas al más, y estos son factores de normalización. Pero en este caso vamos a suponer que el hamiltoniano con el signo menos tiene el estado base en epsilon igual a 0, en este valor igual a 0. Y si eso es así, esta es una solución de cuadrado integrable, y digamos el más, hagan de cuenta que el más, sus niveles de energía empiezan desde el primer estado excitado del menos hacia arriba. Entonces estos son dos hamiltonianos que son casi espectrales, pero el H menos tiene un nivel adicional en 0. Y el estado base del H más empieza del primer estado excitado del H menos, y así sucesivamente, pero son esencialmente espectrales, ¿no? Entonces se puede interpretar que el H más se construye de H menos borrando el estado base de H menos, y por lo tanto este superpotencial se puede expresar de esta forma, y el B más, como les ponía yo ahí, por las fórmulas del entrelazamiento operatorial o SUSY o factorización, pues bueno, están relacionados mediante la derivada del superpotencial. Y a partir del superpotencial yo puedo despejar el potencial vectorial, la amplitud del potencial vectorial, y derivando esta obtengo el campo magnético. Y si se dan cuenta, el campo magnético, como este se expresa en términos del estado base del H menos, el campo magnético se puede expresar en términos del estado base de mi H menos de esta manera, y el espectro y energías del problema original, que es el grafeno. O sea, aquí el H más y el H menos son hamiltonianos auxiliares que me ayudan a construir las soluciones de mi problema completo del grafeno. Entonces, para el grafeno siempre van a ser espinores de dos componentes. En la parte superior van a aparecer las funciones del más, en la inferior las del menos, y aquí, pues como digamos asociada al eigenvalor 0, el H más no tiene función propia asociada al 0, pues por lo tanto aquí debo incrustar un 0 y ya con eso tengo todo, ¿no? Y en general en este tipo de razonamiento el B0 se escoge de tal forma que el B más sea como se conoce como potenciales invariantes de forma. De invariantes de forma quiere decir que, por ejemplo, yo parto del H menos y construyo el H más borrando el estado base del H menos. Entonces son invariantes de forma si el potencial que yo obtengo de hacer esa transformación es esencialmente el mismo potencial que yo había encontrado, escogido inicialmente, con algunos parámetros cambiados y a lo mejor un desplazamiento de la energía. Entonces básicamente esa es la idea, de tal manera que desde un punto de vista físico el B más y el B menos, si son invariantes de forma, son físicamente casi equivalentes. Puede haber un cambio en algunos parámetros por aquí y por allá, pero esencialmente es eso. Entonces, les voy a decir solo unas cuantas palabras de, este es el que nosotros en algunos trabajos consideramos como digamos, nuestro sistema de salida. Por ejemplo, yo aplico un campo magnético constante, lo meto en mis ecuaciones, resuelvo, y ese es mi problema de salida. Conecta con oscilador armónico esencialmente. Y después digo, bueno, ¿será posible a este sistema aplicarle alguna transformación de tal manera de que yo pueda encontrar otras situaciones físicas en las cuales el grafeno esté a lo mejor en algún campo magnético distinto, pero mediante el uso de técnicas más generales de mecánica cuántica supersimétrica? Y la respuesta es de que sí, y eso es lo que se hace. Ya tenemos el H menos y el H más también. Entonces, como el H menos tiene su nivel en 0, el estado base del H menos es 0. Entonces, para el grafeno, yo lo que quiero hacer es una transformación de tal manera de construir un nuevo potencial que tenga un eigenvalor en 0, pero el H menos ya tiene el 0 ocupado. Entonces, lo que hago es, bueno, el trucazo, pues lo que voy a hacer es, lo levanto,
es como ponerle un gatito, lo levanto y voy con el objetivo de meter en cero el nuevo nivel. Entonces, eso es lo que hace esto. Ese epsilon 1 es una cantidad negativa para que, digamos, suba yo mi hamiltoniano. Y entonces lo que hago es que tomo la solución con epsilon igual a 0 o con energía igual a 0 para este H0 tilde. Y de esta manera yo soy capaz, a partir de este hamiltoniano, de generar uno nuevo mediante la técnica de entrelazamiento de primer orden, simplemente pidiendo que se cumpla esto. Donde H1 tiene esta forma, el L1 más menos pues es lo que ya hemos puesto en las fórmulas previas, y resulta simplemente que las ecuaciones que debe cumplir este superpotencial que deben estar conectadas con el B0 tilde, el cual ya también sabemos resolver, y el B1, el nuevo que ando construyendo es el tildado y una modificación que depende en general de la constante. Entonces, si yo en esta ecuación sustituyo esta expresión, resulta que esta ecuación me conduce a esta, y esta no es otra cosa que la ecuación de Schrödinger para H0 tilde asociado al eigenvalor 0. Por lo tanto, uso esta solución para generar el nuevo potencial, y lo que es más interesante, puedo generar un nuevo campo magnético, porque esta solución pues, conecta con el superpotencial, y este superpotencial conecta con el campo magnético de esta manera. Por lo tanto, este es el nuevo campo magnético que yo genero mediante mi transformación SUSY, cuando, por ejemplo, yo se lo aplico al grafeno que tenía aplicado, por ejemplo, un campo magnético constante. Y desde luego, pues como estoy trabajando con grafeno, tengo que determinar cuáles son las soluciones de mi problema del grafeno. Estas son las del problema auxiliar, los dos problemas auxiliares, y estas son las del grafeno finalmente, ¿no? Entonces realmente es un método algorítmico muy sencillo, pues conozco las menos, pues determino estas nuevas y básicamente los pongo acá, y lo que obtengo es una nueva situación física en la cual el grafeno está sujeto a un campo magnético que ya ha sido modificado mediante la transformación supersimétrica, y de esa manera soy capaz de derivar, iterando este procedimiento tantas veces como sea necesario, pues tantos campos magnéticos distintos como yo sea capaz de hacer. Este es el caso, este diagrama les representa lo que hacemos. Este es el caso invariante de forma. Aquí tengo un sistema que tiene un determinado espectro. Este es el H-, el espectro de H-. Si yo quiero el del H+, lo que hago es borro este nivel, y este va a tener el mismo espectro que el H-, pero excepto el estado base. Entonces su estado base empieza del primer estado citado del menos, y exijo que el campo magnético que yo aplico sea tal que estos dos hamiltonianos tengan potenciales que son los que se conocen como invariantes de forma. Y esta es una representación esquemática de lo que les dije. En este problema que yo ya sé resolver de manera exacta para el grafeno en un determinado campo, hago esta transformación. Primero levanto, entonces luego escojo esta solución y le creo el estado base a mi nuevo hamiltoniano de Schrödinger en esa posición en 0, y de esta manera creo el nuevo modificado, y aquí tiene asociado un campo magnético distinto. Pero este procedimiento lo puedo iterar tantas veces como sea necesario, y el mejor modo de mostrárselos es mediante voy a tomar, Eric, 5 minutos más, no hay problema. Entonces, para que vean que la cosa funciona. ¿Qué pasa? Que es el típico caso, lo que se conoce como los famosos niveles de Landau. Si no hay grafeno, es una partícula libre en un campo magnético homogéneo constante. Posiblemente algunos de ustedes han oído hablar de cómo se resuelve ese problema. Cuando ustedes tienen el grafeno, la situación es ligeramente distinta, pero los resultados a los que se llega también se les llama los niveles de Landau, pero ahora del grafeno en el campo homogéneo constante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues simplemente es escoger mi campo magnético y mi potencial vectorial de tal manera que produzcan esa situación física de que el campo magnético apunta en la dirección Z, es constante, independiente de la coordenada y dependiente del tiempo, ¿no? Entonces, el potencial vectorial sí puede depender, de hecho depende de X, pero recuerden que el campo magnético es la derivada de la amplitud del A con respecto a X, de tal manera que esto me conduce al campo magnético constante. Pero, bueno, lo interesante acá es de que el superpotencial es directamente lineal. Esta omega está relacionada con la amplitud del campo magnético constante, y los dos potenciales que son invariantes de forma y que me permiten encontrar la solución del grafeno en el campo constante son estos dos. Son osciladores armónicos desplazados.
conozco las soluciones, por lo tanto conozco todo para mi grafeno en el campo constante. Aquí están las soluciones, tanto las más como las menos son esencialmente las estándar de oscilador. Los niveles de energía del problema de Schrödinger son los del oscilador, hasta esta omega, digámoslo así, son constantes de normalización, estas n's, y hn son lo que les dije hace rato, los polinomios de Ritz. Si quieren aplicar y generar nuevos campos magnéticos, ese es lo que se hace. Primero, el B- lo subo una cantidad positiva, menos E1 es positivo, y resuelvo la ecuación de Schrödinger para el cero, en este caso. Esta es la solución general, y con esto pues yo determino todo. En particular, si yo tomo epsilon 1 es igual a esto, obtengo que el socio SUSY del H0 es en términos de las funciones hipergeométricas, y la amplitud del campo es de esta forma. Y lo pueden iterar varias veces. Lo mejor es que vean las grafiquitas, ¿no? Hagan de cuenta que este es el caso invariante de forma. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es ya cuando yo parto de mi caso de campo constante y ya le aplico la transformación SUSY. Entonces tomo mi B0, y B0 desplazado es y cuando yo le hago una transformación SUSY usando una energía de factorización que está muy cerquita de esta, aparece este tipo de comportamiento para el potencial de Schrödinger emparejado con el H0, pero digamos, si yo estoy más interesado simplemente en cómo cambia el campo magnético, este es el caso en el cual el campo es constante, y cuando aplico esa transformación SUSY que les mostré para generar esos dos potenciales, obtengo un campo magnético modificado de esta forma. Si yo lo itero, estos son los dos potenciales SUSY que obtengo, y el campo magnético modificado empieza a tener mucho más estructura interna, digamos, en las zonas donde los potenciales cambian, los socios SUSY cambian, es donde más aparece variación en el campo magnético correspondiente. Entonces, estas son, digamos, las referencias que yo les recomendaría para la parte del grafeno. Bueno, hay muchas, ¿no? Realmente, a lo mejor en algún momento ya debería aparecer por ahí algún artículo de revisión en donde ya se hiciera algo para que se intentara, digamos, englobar todo lo que hemos hecho, no nada más nosotros, sino desde luego mucha otra gente en el caso del grafeno. Estas son referencias en las cuales nosotros nos dimos cuenta que esta técnica SUSY, que naturalmente de primer orden se aplica a la monocapa de grafeno, si tenemos una bicapa de grafeno en lo que se conoce como ordenamiento de Bernal, básicamente tienen dos capas de grafeno. Entonces, ¿cómo acomodan la de arriba con relación a la de abajo? Nada más la ponen en una cosa que se llama el ordenamiento de Bernal, de tal manera que hay una rotación de, creo que 60 grados de la de arriba con respecto a la de abajo, y esa es una situación muy estable. O sea, ahí el grafeno, la bicapa de grafeno es muy estable, y los niveles de energía son exactamente solubles y aplican un campo magnético homogéneo. Y con esa idea nosotros dijimos, bueno, pues como nosotros también trabajamos SUSY de segundo orden, pues quizá podemos aplicar esta misma técnica que aplicamos para monocapa, para generar, digamos, nuevas soluciones exactamente solubles, en este caso para bicapa de grafeno, y estos son algunos ejemplos de los artículos que hemos trabajado en esto. Y bueno, no podía faltar el primer artículo sobre estados coherentes en la monocapa de grafeno que aparece en la literatura, y que es el artículo que hicimos, que hizo Eric para mí, o no sé cómo decirlo. Eric se encargó de todos los cálculos, yo nada más de, hay guiar, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, este es el primer artículo sobre estados coherentes del grafeno realmente, ¿no? Entonces, en cierto sentido, bueno, yo siento y tengo el gusto de decir que en este sentido fuimos pioneros, ¿no? Y es otra estudiante de maestría que trabajó conmigo y después también hizo el doctorado. Lo hicimos también los estados coherentes para la bicapa de grafeno, ¿no? Bueno, pues ya, nada más para concluir, es un resumen de lo que les platiqué. De lo que platiqué para el grafeno esencialmente. El grafeno es el sistema ideal para aplicar el método de factorización. Si se dan cuenta, para monocapa monocapa en campos magnéticos externos es SUSY de primer orden o método de factorización. Bicapa
es SUSI de segundo orden y es de esperar que Tricapa y así sucesivamente sea SUSI de orden N, más o menos. Ese sería como que la idea, ¿no? Permite encontrar soluciones exactas para campos magnéticos diversos y además nos permite, a partir de casos, digamos, ya resueltos, empezar a iterar para generar nuevas soluciones exactas en campos magnéticos modificados, para los cuales se tiene solución exacta. Para la bicapia también se puede hacer, y es lo que hicimos con Juan Domingo y con Daniel. También se puede aplicar a campos periódicos. Para campos periódicos ocurre que los problemas de Schrödinger involucran potenciales periódicos y ahí no tienen estados ligados. Ahí aparece lo que se llama bandas permitidas de energía y bandas prohibidas de energía, pero se puede hacer. Hay unos cuantos casos por ahí exactamente solubles en los cuales la técnica funciona de maravilla, involucran funciones elípticas de Jacobi. Por eso dije, no, yo aquí ya de eso no les hablo porque ni yo mismo lo termino de entender muy bien, pero bueno. Y finalmente, por la conclusión general que yo espero haberles transmitido es de que a pesar de su edad, el método de factorización es un tema de investigación actual, seguimos trabajando en él y siguen despertando interés los trabajos que publicamos, sobre todo. No tanto pues, publicar, dices, bueno, pues ya los publica y qué importa, ¿no? Pero lo curioso es de que sí siguen captando la atención de la gente. Eso indica que el campo no está totalmente concluido y pues vamos a tratar de seguir hasta donde se pueda, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor David, por su presentación. Y bueno, abrimos una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me fui a las alturas. Evidentemente no tengo la capacidad intelectual muy propio del tema, pero sí me interesa qué fue lo que lo impulsó para investigar ese tipo de cosas y desenvolverse en el ámbito de la ciencia. Bueno, en nuestra época, bueno, yo crecí a nivel personal, yo crecí con una receta de mi padre: estudia, es lo único, estudia, o sea, mientras pueda sigue estudiando. Esencialmente ese fue mi motor siempre, ¿no? Entonces, bueno, así le continué hasta que llegaba la hora de decidir qué estudiar, ¿no? Ya, digamos, ya a nivel profesional o a futuro, ¿no? La prepa y todo, ese rollo normal. Entonces yo estaba en un pueblito, bueno, es una ciudad, Teciutlán, entonces tenía un profe raro que nos encargó una tarea, era profesor de física y también daba matemáticas. Y se le ocurrió, en esa ciudad, en esa época, teníamos una biblioteca donde habría unos 5 o 10 libros, no sé, es provincia con 0 cosas, ¿no? Bueno, no estaba tan mal, pero digamos, así era, ¿no? El flujo de información en las capitales era bueno, Puebla, Ciudad de México, pero en las ciudades, aunque fueran relativamente grandes, no había tanto, ¿no? Pero recuerdo que se le ocurrió encargarnos una tarea sobre taquiones, ¿no? Dice, investiguen qué son los taquiones y pues, bueno, de alguna forma logramos encontrar algo en algún libro por ahí y entonces me empezó a interesar. Yo siempre saqué buenas calificaciones en física, matemáticas y esos rollos, entonces me empezó a interesar y en algún momento me hice amigo de ese profe y entonces pues le dije, oye, me gustaría estudiar física. Y dice, sí, adelante, tienes capacidad o cualidades, lo que sea, pero dice, trata de que sea, porque era un profe de prepa, estaba en la prepa, pero él había estudiado en la normal. Entonces me dijo, estudia, pero que sea en una escuela profesional. Nada más, es el único consejo que me dijo. Entonces, ya que llegó la decisión de ir a algún lugar, bueno, pues teníamos ahí en Teciutlán, había 2 opciones en esa época, o ir a Jalapa. En ese entonces en Teciutlán no había nada, hasta prepa te quedabas, ¿no?
Entonces, o a Jalapa o a Puebla. Entonces decidí ir a Puebla y ahí llegué y dije, pues estudiamos física. Me inscribí, presenté el examen de admisión, pero era como de ubicación, pero tú no lo sabes, tú estás jovencito y entonces ya vamos a ver los resultados, estás aceptado, bueno, pues a seguirle, ¿no? Esencialmente ese ha sido el motor mío, ¿no? O sea, y realmente de físicas, yo tenía facilidad de matemáticas y físicas y pues el profe pues, dijo, está bien, pero nada más eso sí, yo creo que él dijo, desde que si vas a estudiar en una normal, va a ser para dar clases y posiblemente pues no me lo dijo él explícitamente, pero se adivinaba, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, en estos temas ya explícitamente de la factorización, yo creo que todo se debe al profesor con el que hice mi tesis de maestría, porque yo no hice tesis de licenciatura. Estamos hablando de épocas muy raras. Yo llegué acá en el 82, acá, no acá, allá, ahí al otro lado del Ticomán. Llegué y en ese entonces nos dejaban entrar, aunque no hubieras acabado tu licenciatura. Podías haber solamente, bueno, podía ser pasante, era el ideal, pero llegaba gente que estaba en el quinto, sexto semestre y aquí no había problema. Si tú vienes, haces los cursos propedéuticos y los pasas, estás aceptado en la maestría. Bueno, pues entonces yo vine y en algún momento nos dio clases Mielnik, Bogdan Mielnik, ¿no? Y la verdad es de que su curso fue muy bueno. Y cuando yo vi todo es muy intuitivo. Yo vi el preprint de la factorización en su versión preprint y dije, se parece un montón a lo que nos dio en clase, y sin embargo parece ser de investigación. Ahí es muy difícil porque en ese entonces no había tanta información. Estamos hablando de la época en la que tú hacías un artículo y lo tenías que enviar por correo a las revistas. Y si querías enviarlo por correo aéreo, bueno, pues el CIMBES pagaba, pero si era un correo así de los más rápidos, tipo DHL, bueno, aparecieron después, pero costaban un dineral, ¿no? Entonces, pues bueno, se parecía tanto que yo dije, yo quiero trabajar como, porque por primera vez casi en mi vida leí algo que entendía, esencialmente, ¿no? Y había, desde luego, artículos de partículas, allá en esa época, pues partículas, nuclear, lo que fuera. Yo inicialmente llegué pensando que iba a ser física nuclear, pero terminé haciendo mecánica cuántica con Bogdan porque me atrapó ese artículo. Dije, no, yo quiero trabajar con él. Y trabajé con él. Y terminé el doctorado. En el doctorado hice temas un poquito diferentes a estos, más complicados matemáticamente, porque eran casos con hamiltonianos que ya dependen explícitamente del tiempo. Todo lo que les hablé aquí, H, no depende de T. Si tú le pones dependencia al H, aunque sea un problema unidimensional, la cosa se complica mucho. Entonces, todo el doctorado yo estuve haciendo cosas con hamiltonianos dependientes del tiempo, etcétera, y después, bueno, me fui a hacer mi postdoc, y desde que ya estaba en el postdoc, seguía yo pensando, ya revisábamos el artículo de Bogdan con mis colegas allá en Valladolid, y decíamos, aquí se debe poder hacer algo extra, ¿no? No puede ser que... Porque yo había abandonado el tema, estamos hablando del 84, y ya estoy dando el brinco después del postdoc, hablamos del 90, 92, por ahí. Entonces, finalmente, por esa inquietud, terminamos regresando. El primer artículo en el que regresamos fue cuando construimos los estados coherentes de los potenciales de Mielnik, o de Abraham Moses. Es de que hubo un par de autores que realmente habían derivado esos potenciales 3 años antes que Bogdan, ¿no? Regresamos en el 93, se publicó en el 94, y poco a poco ya regresamos ya más fuertemente al tema. Entonces, como hacíamos esos artículos y los publicábamos, y bueno, y nos empezaron a llegar noticias de que había gente que se interesaba en ellos, pues eso como que es como una especie de alimento para uno, ¿no? Porque dices, bueno, los artículos que hice con Bogdan en el doctorado son más complejos o más complicados matemáticamente hablando que de lo que les hablé, y costaba mucho más trabajo, pero ni nos pelaban. O sea, los publicábamos como si estuviéramos predicando en el desierto, nada, ¿no? Sí. Y de pronto empezamos a regresar al tema,
y lo que publicábamos lo empezaban a citar. Te notabas por allá, ya estos, bueno, algunos nos criticaban y otros sí nos ensalzaban y todo, pero bueno, lo que es la ciencia, ¿no? O sea, no siempre vas a tener contento a todo el mundo, ¿no? Entonces esa fue más o menos la idea, ¿no? O sea, yo creo que hoy ya hay mucha más información. Estamos hablando de épocas en las cuales, pues yo estando en Teciutlán, pues el flujo de información no existía internet, lo que existía era el teléfono. En mis primeros años, cuando estaba yo a punto de doctorarme, pues empezaba a funcionar el Telex se llamaba, ¿no? Una cosa así rarísima en donde era como el telegrama, el equivalente de un telegrama. Bueno, ustedes lo hacen sin saberlo. El telegrama, ¿qué es un telegrama? Escribirle a alguien, llegué ayer, estoy bien, punto, porque te costaba cada palabra, te costaba más, entre más palabras le pusieras, más te costaba, entonces tenías que ser telegráfico, de ahí viene la palabra, tienes que ser telegráfico, ¿no? Llegué bien, punto, ¿no? Y ya, otra. Entonces, en esa época el flujo de información no era como ahora. Entonces, quizá eso influye, y por eso cuando yo les digo esto, pues ustedes viven otra época. En esta época todo es instantáneo. De hecho, ustedes sufren la abstinencia, se les cae la conexión y pues seguramente es un drama para todos ustedes, ¿no? Y yo a veces descanso, ¿no? Bueno, le corto ahí. Bueno, a mí me dio curiosidad saber por qué grafeno fue el elemento elegido. ¿Por qué, a diferencia de otros, el grafeno se adaptó muy bien a su método, a su paradigma de método? A lo mejor fue casual, porque yo hice mi doctorado, mi postdoc en la Universidad de Valladolid. En esas interacciones con esa gente, ellos empezaron a aprender del método de factorización. O sea, nosotros habíamos hecho trabajos antes, pero ellos lo aprendieron y lo iban mejorando también, ¿no? O sea, no es eso. Entonces, en 2007, 2008, yo me enteré de que ellos estaban haciendo grafeno. Estaban haciendo un trabajo explícito del grafeno. Entonces yo decía, bueno, pues a ver qué. Ya cuando lo vi, me di cuenta que era la aplicación del método de factorización, porque es como, le cuadra como, es como si estuviera hecho a la medida el traje, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pero digamos, fueron mis colegas de Valladolid los que se dieron cuenta de eso, ¿no? Bien, esa es la primera parte de la historia. Segunda parte de la historia es por ahí del 2013, me contacta un investigador joven hindú. Estaba a punto de acabar su doctorado, nada más estaba esperando que le aprobaran su examen. Es Vikashkali Midya. Entonces él venía a un congreso en la UNAM, conocía mis trabajos, de hecho después me enteré que me había citado en su tesis y en sus artículos. Entonces me contactó, me dijo, oiga, Doc, voy a México a un congreso de matemáticas, entonces me voy a gastar un dineral en el boleto porque no podíamos intentar colaborar. Entonces le dije, está bien, y vino, no recuerdo si fueron unas 3 semanas, y empezamos a hablar. Entonces él llegó obsesionado con el grafeno. Entonces yo no hallaba cómo quitármelo de encima. Bueno, y entonces me acordé del artículo de mis amigos españoles. Le dije, mira, Vikash, yo estaría dispuesto a hacer algo, pero si va en esta dirección. ¿Por qué? Porque mi campo de investigación son soluciones exactas. Encontrar soluciones exactas a un problema en mecánica cuántica tampoco es tan sencillo. No es que digas, yo le doy la forma a este B y en automático va a salir la solución. De hecho, generalmente es al revés. Tienes que usar la computadora, más bien. Pero una solución exacta donde puedas expresar todo en términos de funciones conocidas es difícil, ¿no? Entonces yo, un poco en defensa propia, le di ese artículo. Al otro día, él se fue a su hotel y regresó al otro día muy entusiasmado. Me gustó, pero no sé qué podemos hacer, pero yo ya me había dado cuenta de que ellos hacían el equivalente de lo de invariancia de forma. Entonces, en invariancia de forma, haz de cuenta que tú puedes decir, bueno, yo planteo mi problema y trato de ver si puedo resolver el sistema de manera cerrada. Ajá.
pero de hecho nosotros lo que hacíamos generalmente es tomábamos esos potenciales invariantes de forma como punto de partida para hacer nuestras derivaciones. Entonces, yo ya sabía que ese artículo era de invariantes de forma y que quizás se podía hacer la versión tipo Mielnik. O sea, lo de Mielnik es la generalización. Entonces, cuando él regresó tan entusiasmado, yo le dije, mira, calma. Ya lo tuve que tranquilizar y todo. Y finalmente empezamos y ya se fue clarificando. Ese fue el primer artículo que yo hice sobre grafeno, porque un poco en defensa propia tuve que... Y salió muy bien, ¿no? Entonces, así fue como empezamos. Él tuvo que regresar a su país y lo hicimos por correspondencia al resto. Pero la idea inicial, es de que eso es importante. En una colaboración, muchas veces lo importante es esa idea primera, a partir de la cual el resto ya nada más es estar calculando, estar comunicándote, estar limpiando los resultados y en algún momento pues ya estructurar el artículo. Esencialmente esa es la idea, o sea, es de que se ajusta de manera perfecta. Yo no fui el primero que se dio cuenta, fueron mis colegas españoles. Ellos aprendieron esta técnica, digámoslo así, por influencia de aquí de nosotros en esta, pero pues así es la ciencia. Ellos ya avanzaban también y bueno, y yo dije, bueno, pues a lo mejor podemos decir algo también nosotros, ¿no? Entonces, ese fue esencialmente la idea. Y ese artículo con Miria, yo también, Miria acabó su doctorado y se fue al postdoc, estuvo en varios lugares, en Austria, en Estados Unidos, en Bélgica primero, con gente que hace lo mismo, Susi, y después ya empezó a bajar por el mundo y yo decía, bueno, pues a ver si es que en algún momento reiniciamos la colaboración, pero pues nunca más reiniciamos la colaboración. Entonces en algún momento yo empecé a estar inquieto en ver si podía generar alguna cosa nueva, ¿no? Y es el artículo que hicimos primeramente con Miguel Castillo Zeleita, de las iteraciones, ¿no? Y después lo de la bicapa con otros estudiantes, lo de los coherentes con Eric, con Denise, y después pues para los coherentes para socios Susi que generes, porque los de coherentes, pues, inicialmente la lógica es agarrar el sistema más sencillo y eso, la monocapa en campo constante o la bicapa en campo constante. Pero después ya se vuelve un poquito más complicado. ¿Qué pasa si a partir de ellos generas mediante SUSY algo nuevo? A eso nuevo también le puedes asociar o no estados coherentes y eso. Pero en fin, esa es la historia, más o menos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es esencialmente que cierta parte de la charla mencionaba que el formalismo se complicaba matemáticamente más cuando introducía la noción del tiempo al estudio de sus sistemas. La pregunta era por qué usted consideraba que pues se complican, o sea, ¿qué matemática le añade al añadir el ingrediente del tiempo? El ingrediente de tiempo, pero al hamiltoniano. O sea, la ecuación de Schrödinger es IH barra den de t psi igual a H, pero que ahora depende de t por psi. Y hay que determinar las soluciones a esa ecuación. Entonces, si H es independiente del tiempo, se busca lo que se conoce como las soluciones estacionarias de la ecuación. Básicamente supones que la solución va como E a la menos I et entre H barra por la parte que no depende del tiempo, llegas a la ecuación de Schrödinger estacionaria. Pero cuando H depende explícitamente del t, ya no puedes hacer esa separación de variables tan fácilmente. Entonces hay que trabajar globalmente, ¿no? O sea, entonces la clave es de que si H depende de t, si tú tomas H a un tiempo determinado y después t a otro tiempo, no necesariamente conmutan. O sea, el H a un t1 y el H a un t2 distinto, si tú haces el conmutador de ellos, no necesariamente conmutan. Entonces ya no es tan sencillo como acá cuando haces separación de variables. Se complica efectivamente mucho más. Entonces hay un conjunto de pequeños casos en los cuales es simple hacer la solución. Por ejemplo, el caso típico de la resonancia magnética nuclear. Puede ser spin o puede ser
a otro nivel. Pero, por ejemplo, es como un spin en un campo rotante. Entonces dices, bueno, ¿cómo le hago yo? El hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. Haz de cuenta que tú aplicas un campo rotante o precesante o algo así. Entonces tu hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. Pero ahí funciona una receta sencillita. Dices, bueno, quizá si yo me paso un sistema de referencia no inercial que está rotando con la misma frecuencia con la que rota el campo magnético, posiblemente logro eliminar la dependencia temporal. Y se puede, de hecho ocurre. Pero, por ejemplo, si tu campo magnético ya no rota de manera constante, sino, por ejemplo, lo pones así a bailar, ¿no? Con una frecuencia angular que no sea constante, ¿no? Que haga lo que quiera, como le hacen luego los trompos, no sé si los trompos, pero bueno, entonces ya no es tan sencillo. Incluso si haces tú la transición al sistema rotante, no logras eliminar totalmente la dependencia temporal. Entonces, no es sencillo. Problemas con H's que dependen explícitamente de T para resolver la ecuación de Schrödinger completa es difícil y esa es la razón por la cual hay que buscarle la forma, ¿no? Y casi cada forma del hamiltoniano, pues lo pruebas una técnica u otra a ver si es que algo te funciona. Gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, muchas gracias. Con respecto al método de factorización, ya se tiene caracterizado analíticamente cuándo falla el método. Esa es una pregunta, digamos más desde el punto de vista matemático, que me hace ir a la siguiente pregunta desde el punto de vista físico, hablando del grafeno. Si hay alguna configuración física, ya hablando, digamos, de la estructura de capas, etcétera, donde se pueda ver que falla explícitamente este método de factorización. El método de factorización se puede implementar siempre que tengas una solución de tu ecuación de Schrödinger estacionaria. Por ejemplo, aun si tu problema no tiene solución analítica exacta, pero si tú eres capaz de encontrar una solución de tu ecuación de Schrödinger estacionaria, h psi igual a psi, puedes usar esa U para factorizar tu hamiltoniano, lo cual no quiere decir necesariamente que vas a poder resolver el problema de valores propios. Debes tener algunas otras propiedades extra, como que de simetría de tu potencial, para que se deje después resolver. Por ejemplo, en el caso de oscilador, tú encuentras que el mismo hamiltoniano se factoriza como A más, pero lo asombroso es de que si tú haces el producto en el orden invertido, a menos A, también te lleva el mismo hamiltoniano, y eso solamente ocurre para oscilador armónico. Entonces, básicamente la respuesta sería, si tú eres capaz de encontrar una solución a h psi igual a psi, puedes encontrar una factorización, lo cual no te garantiza que puedas resolver tu problema de eigenvalores, ¿no? Pero en algunas situaciones sí lo hace. Ahora, para el grafeno, pues supongo que es parecido, o sea, que tú aplicas campos magnéticos, y de hecho yo creo que es muy sencillo encontrar un ejemplo en donde no se pueda encontrar, porque lo que haces es, metes una forma de campo magnético y tratas de ver a qué B más y B menos te llevan, y si resulta que esos B más y B menos tienen una forma que, por ejemplo, no cae dentro de la clasificación de Eiffel-Hall, es muy probable que no se puedan resolver de manera cerrada, analítica. Entonces ahí yo creo que ya no queda otra más que usar la computadora. Pero yo creo que sería eso. O sea, siempre que tú encuentres una solución para un problema unidimensional de una ecuación de Schrödinger, h psi es igual a psi, quiere decir que tú puedes factorizar ese hamiltoniano metiéndolo ahí en la receta. Tienes el A menos y el A más, y tienes una factorización concreta para ese. Pero ya incluso cambiando el orden, ya no necesariamente vas a llegar al mismo H, puedes llegar a otra cosa diferente. Entonces, más o menos, esa sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno, para agradecer finalmente al doctor, me permito leer el siguiente documento. El Instituto Politécnico Nacional, a
través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al doctor David José Fernández Cabrera por la presentación de la conferencia plenaria Desarrollo del método de factorización en mecánica cuántica como parte de la 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, esto en Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. La técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el doctor Miguel Neri Rosas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno,